El mundo espiritual es más serio de lo que tú imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver el mundo espiritual con tus propios ojos? Hay muchas personas que han informado haber visto figuras extrañas aparecer justo frente a ellos. Muchos incluso han afirmado haber visto a estas criaturas dentro de sus propias habitaciones. Y estas criaturas pueden adoptar diversas formas y tamaños. Algunos han informado haber visto un perro negro. Otros han visto animales extraños con múltiples brazos, alas, piernas, garras y dientes. Pero si te dijera que estas criaturas realmente existen y son parte del mundo espiritual, es posible que no te des cuenta de que el mundo espiritual es más real de lo que imaginamos. En el video de hoy te mostraré cómo sería abrir los ojos y comenzar a ver el mundo espiritual que te rodea. Te garantizo que te sorprenderá la revelación que compartiré. Así que quédate conmigo hasta el final del video. Ahora comencemos. Los cristianos creemos que hay un mundo físico que es visible y tangible. Y también existe el mundo espiritual donde no podemos ver ni tocar. Y es donde residen los seres espirituales. Si aún no lo sabes, hay una enorme cantidad de seres espirituales, así como hay una gran cantidad de seres en el mundo físico. Los científicos afirman que existen casi 9 millones de especies de seres vivos en el mundo. Ahora bien, ¿te imaginas tal cantidad en el mundo espiritual? Muchos piensan que existen solo unos pocos ángeles y demonios, pero la verdad es que estamos hablando de un reino de autoridades y poderes. Por lo tanto, podemos afirmar que el reino espiritual está compuesto por millones de espíritus que gobiernan y poseen poderes sobrenaturales. Y todo lo que sucede en el reino espiritual tiene efecto aquí en la tierra. Asimismo, lo que hacemos aquí impacta el ámbito espiritual. Sé que mucha gente imagina el mundo espiritual como algo aterrador. ¿Se imaginan criaturas extrañas caminando y corriendo por todas partes? Pero ¿sabías que el mundo espiritual está justo frente a ti? Sé que esta verdad puede resultar inquietante, pero es una realidad que no podemos ignorar. La propia Biblia nos enseña sobre esto. Miren lo que está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestes. Y la Biblia nos revela que existen categorías de poder y autoridad en el ámbito espiritual. Eso significa que tanto los ángeles como los demonios tienen títulos de príncipes y poderes que se asignan según sus funciones. Algunos tienen mayores poderes que otros, mientras que otros tienen menores poderes. La primera autoridad maligna que encontramos en la Biblia se revela en el Nuevo Testamento y se llama Beelzebú, el príncipe de los demonios. La Biblia relata que cuando Jesús estaba realizando milagros y la gente que lo rodeaba no creía que pudiera hacerlo por sí solo, comenzaron a afirmar que Jesús estaba usando los poderes del demonio Beelzebú, que es otro nombre que se le da a Satanás. Sin embargo, este nombre también se puede encontrar en la Biblia como Baal-Zebub, el dios del Ecrón. Ecrón es una ciudad ubicada en el suroeste de Canaán, y los teólogos afirman que Baal-Zebub sería un demonio en control de esa ciudad, poseyendo poderes curativos. Esto se revela en el libro de 2 de Reyes, capítulo 1, cuando unos mensajeros intentaron comunicarse con este demonio para ser sanados de sus heridas. Algunos teólogos creen que Baal-Zebub significa señor de las moscas o señor del estiércol. La apariencia de este demonio entonces sería como la de una mosca. Puede parecer demasiado simple pensar que un demonio adoptaría la identidad de una mosca para aparecer en el mundo físico. Pero esta idea tampoco parece imposible, ya que una mosca difícilmente asustaría a nadie. Y si algo quiere el enemigo es acercarse a nosotros sin que lo sepamos. Otro príncipe de los demonios que podemos encontrar en la Biblia es mencionado en el libro de Daniel. Daniel era un hombre muy consagrado que oraba fervientemente a Dios. Y el Señor enviaba respuestas a través de los ángeles. En una ocasión, el ángel que traía la respuesta de Dios fue obstaculizado por el demonio con el título de príncipe de Persia. Veamos lo que está escrito. Pero el príncipe del reino persa me resistió 21 días. Entonces vino uno en mi ayuda, Miguel, uno de los principales príncipes,
porque estaba detenido allí con el rey de Persia. En este pasaje de la Biblia queda muy claro que los ángeles y los demonios están constantemente librando batallas entre sí, al igual que nosotros. Cuando oramos, nos encontramos cara a cara con el enemigo, tratando de impedir que la respuesta de Dios nos llegue. Por eso es tan importante para nosotros perseverar en la oración. Hay otra categoría de demonios que llevan el título de reyes. La Biblia nos advierte sobre el reino de las tinieblas, sobre los gobiernos y autoridades espirituales del maligno. Están controlando no solo lo que sucede en el ámbito espiritual, sino también en el mundo físico. Estas criaturas demoníacas siempre usan personas que están alejadas de Dios, que dan lugar al pecado y hacen que otros también se alejen de Dios. Pero la buena noticia es que si tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos del lado de los victoriosos. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que nada en este mundo, ni poderes, ni autoridades demoníacas pueden separarnos del amor de Dios. Sé que quizás te asusten estas descripciones de los demonios, pero quiero decirte que así como hay un reinado del mal, también hay un reinado de los ángeles. Uno de estos ángeles se llama Serafines. Serafín es un ángel de Dios y se menciona en la Biblia varias veces. Mire lo que está escrito en Isaías capítulo 6, en el versículo 2. Sobre él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Otro tipo de ángeles descritos en la Biblia son los querubines. Generalmente estos ángeles cumplen la función de guardar y proteger. Y según la Biblia, los querubines son conocidos por ser ángeles guardianes. En Génesis capítulo 3, versículo 24 dice que Dios colocó ángeles querubines en el jardín del Edén, con una espada de fuego para guardar el árbol de la vida. Pero ¿cómo sería su apariencia? La Biblia nos revela en Ezequiel capítulo 10 que tienen 4 caras. El primer rostro es el suyo propio, el segundo rostro es el de un hombre, el tercer rostro es el de un león y el cuarto rostro es el de un águila. Un ángel con espadas de fuego que se mueven con 4 caras. Parece toda una visión. En realidad, la labor de los querubines es proteger todo lo que Dios manda, y su apariencia puede resultar algo intimidante. Pero estoy seguro que si fue Dios quien los envió, no hay por qué tener miedo. Hay otra categoría en la jerarquía de los ángeles. Uno de los arcángeles mencionados en la Biblia es Miguel. Se le considera el arcángel guerrero. Cuando el príncipe de Persia intentó impedir que el ángel entregara el mensaje a Daniel, fue Miguel quien acudió en ayuda del ángel mensajero y puso fin al grupo del enemigo. Y quizás te preguntes si estamos hablando de un mundo espiritual que no podemos ver. ¿Mienten las personas que dicen haber visto estas criaturas frente a ellos? No necesariamente, hermanos y hermanas. Por supuesto, muchos inventan cosas, muchos cuentan historias que no han visto, pero en la Biblia muchos pudieron ver lo que sucede en el ámbito espiritual. Y si sucedió en el pasado, nada impide que suceda hoy. Por ejemplo, el profeta Eliseo y uno de sus siervos estaban entre los privilegiados de la Biblia que podían ver con sus propios ojos. La Biblia nos dice que cuando el ejército sirio fue enviado a capturar a Eliseo, sus siervos tuvieron miedo porque vieron que se acercaba un gran ejército físico. Pero Eliseo estaba tranquilo porque, a diferencia de los demás, él podía ver el reino espiritual. Ya había visto con sus ojos que estaba siendo protegido por un ejército espiritual. Entonces oró para que Dios le revelara esto a uno de sus siervos. Mire lo que está escrito en 2 Reyes, capítulo 6. Y Eliseo oró: abre sus ojos, Jehová, para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del siervo, y él miró y vio los montes llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército sirio se acercaba con caballos y carros en el mundo físico, pero el ejército en el reino espiritual, alrededor de Eliseo, consistió en caballos y carros de fuego. Entonces, con este versículo podemos afirmar que el ámbito espiritual puede tener la presencia de muchas cosas similares a las de nuestro mundo físico. Si la Biblia habla de caballos y carros, pero cubiertos de fuego, seguramente el mundo espiritual puede ser muy parecido al mundo que podemos ver, pero con elementos de poder y manifestaciones sobrenaturales. ¿Y estás preparado para presenciar estas cosas? Hermanos y hermanas, podemos influir en el ámbito espiritual a través de nuestras oraciones.
Por eso la Biblia nos instruye a orar en todo momento. La Biblia dice que Dios es espíritu y está sentado en el trono sobre todo. Pero también dice que Dios está con aquellos que tienen el corazón quebrantado y arrepentido. Él puede estar en todos los lugares y aunque no lo veas, cree que el Señor está ahí para protegerte y darte respuestas. Si tu corazón está conectado con el Señor, la cantidad de demonios que intenten atacarte tendrán que huir. Así que no os desaniméis, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. No es necesario ver a los demonios tomando la forma de varios objetos y animales para creer que son reales. Y es por eso que Dios permite que la mayoría de las personas no vean el reino espiritual. Lo que Dios espera de nosotros es mirar a Jesús y concentrarnos en obedecer su palabra. Sé que muchas personas se concentran tanto en tratar de desentrañar el reino espiritual que se olvidan de predicar el evangelio de la salvación y comienzan a creer en cosas que no están en la Biblia. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a las personas. Así que siempre tenga cuidado con lo que ve, con lo que oye, y confíe siempre en la palabra de Dios. Hermanos, es bueno para nosotros estudiar lo que la palabra de Dios nos revela acerca de las cosas que nos rodean. En realidad no debemos tener miedo ni preocuparnos, porque Dios mismo ordena a los ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, como está escrito en el Salmo 91. Amén. Si disfrutaste este video, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.